Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva formación online de Trox Academy. Mi nombre es Yolanda Suñén, soy la responsable de marketing y comunicación de Trox España, además de la coordinadora de las actividades que desde nuestra academia organizamos. En la formación que para hoy lunes 28 de marzo hemos preparado, vamos a hablar de acústica en instalaciones HVAC y más concretamente durante los aproximadamente 45 minutos que dura esta formación, vamos a realizar un caso práctico de un cálculo acústico de una instalación desde la unidad de tratamiento de aire hasta la unidad terminal. Analizaremos las diferentes fuentes de ruido, amortiguadores naturales y resto de componentes de una instalación. Como sabéis, Trox España cuenta con una amplia experiencia y conocimiento avalado con más de 50 años de trayectoria en el desarrollo, fabricación y distribución de componentes y sistemas para la ventilación y climatización de instalaciones. Roberto Rodríguez es la persona que va a conducir la jornada de hoy, es responsable de negocio, de desarrollo de negocio de Trox España y es el encargado, pues, como os digo, de conducir esta jornada. Con el fin de que la exposición de Roberto sea fluida y no le interrumpamos, os pediría que las preguntas que tengáis las realicéis en el chat que ofrece Webex y que las enviéis al host para una vez que Roberto haya acabado con su charla, podamos resolverlas. Yo sin más os dejo ya con Roberto. Roberto, cuando quieras. Muchas gracias, Yolanda. Bien, lo primero de todo, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir y, bueno, comenzar los lunes, que después del cambio de hora y que es lunes, la verdad es que entiendo que se hace un poquito cuesta arriba para todos. Bien, la idea del webinar de hoy va a estar basado en el cálculo acústico en redes de distribución de aire. Fundamentalmente, no orientado tanto a la teoría como dedicamos el último webinar externo que tuvimos a final del año pasado, que era también de acústica, sino orientado a un ejemplo práctico de cómo calcular una instalación, cómo calcular el cálculo acústico de una red de conducto en las cuales se introduce los diferentes elementos, como son una unidad de tratamiento de aire, las fuentes de ruido, que en nuestro caso vamos a analizar con puertas cortafuego y unidades de control, cómo atenuar ese ruido por medio de silenciadores o las amortiguaciones naturales de los elementos o todo lo que se introduce dentro de la red de conductos. Y por último, cómo analizar esos datos que hemos obtenido, ¿no?, en el cálculo acústico, cómo evaluar la potencia, pasarlo a presión sonora y compararlo con las necesidades de nuestra sala. Bien, pues esos 5 puntos, que son los que estáis viendo en la pantalla, son los que vamos a abordar a lo largo del webinar de hoy. Bien, esta es la instalación. Aquí veis un 3D, que es lo que vamos a analizar. Es una instalación con una UTA, una unidad de tratamiento de aire, con conducto de impulsión y conducto de extracción de aire al exterior, en la cual vamos a entrar por un patinillo y en ese patinillo entraremos a una planta tipo, que es la planta que tenéis abierta, y posteriormente analizaremos una sala, la más alejada en este caso, en la cual tenemos varios difusores de impulsión, varios difusores rotacionales de impulsión. Bien. ¿Y qué tenemos que analizar? Pues primero, las condiciones de diseño de la sala. Es fundamental que primero, antes de hacer un estudio acústico, un diseño acústico de una instalación, conozcamos para qué queremos esa sala, qué tipo de sala queremos, cuál es su presión sonora admisible, cuál es su tiempo de reverberación, qué absorción sonora tiene y dónde están situadas las unidades terminales. ¿Por qué? Porque todos estos factores, fundamentalmente el tiempo de reverberación, la absorción sonora, la potencia sonora y la situación de la unidad terminal, determinarán la presión sonora que estamos escuchando dentro de la sala, que una persona humana por el oído está escuchando respecto a un
elemento que es una fuente de ruido, que en nuestro caso será la unidad terminal. Luego vamos a analizar, o tenemos que tener claro cuando diseñamos una instalación acústicamente, cuál es el ruido transmitido a través de la red de conductos. Hay que analizar siempre cuál es la fuente de ruido, cuáles son las amortiguaciones naturales y cuándo tenemos necesidad de calcular o de introducir atenuadores acústicos. Y por último, el ruido radiado. Es fundamental saber si tanto las UTAs como los fan coils, unidades baja silueta, unidades de control, necesitamos hacer un control del ruido radiado. ¿Cuándo lo necesitaremos? Cuando las personas estemos cerca de estos elementos. Por ejemplo, un fan coil colocado en falso techo, una unidad de control de caudal constante o caudal variable situada también en falso techo y que absorbe altas diferencias de presión, pues esos tipos de elementos van a radiar más ruido por la carcasa. O sea, a diferencia del ruido transmitido a través de la red de conductos, tenemos el ruido radiado por la propia unidad, con lo cual, si colocamos esta unidad cercana a la zona de ocupación, lo que tendremos son dos tipos de ruido. El transmitido, que lo atenuaremos con los amortiguadores, con los atenuadores acústicos, y el radiado, que será con masa. Luego entraremos en ese punto. Bien, y las fuentes de ruido, ¿cuáles son? Pues las UTAs, con puertas cortafuego, unidades de control, con puertas de equilibrado, atenuadores, que son silenciadores de celdillas, secciones atenuadores o tomas de aire acústicas, y las amortiguaciones naturales que vamos a tener en cuenta en nuestro cálculo acústico, que son los conductos, puede ser aislado, de fibra, metálico, curvas, bifurcaciones y las unidades terminales que también atenúan por el hecho de, y sobre todo a bajas frecuencias, por la reflexión natural que tienen estos elementos de salida de aire. Bien, ¿qué necesitamos considerar en el diseño acústico? Lo fundamental, lo primero, ¿qué presión sonora quiero mantener en la zona climatizada? ¿Cómo es mi sala? No es lo mismo una presión sonora en una habitación que en una oficina, que en un open office, en un hospital o en un hotel. O sea, cada sala nos iremos a la UNE CR 1752, que nos determina los niveles de presión sonora aceptables en los sistemas de ventilación o acondicionamiento de aire. La posibilidad de alcanzar estos niveles sin necesidad de aplicar técnicas de control sonoro, esto es lo primero. O sea, primero intentaremos alcanzar esas presiones sonoras sin necesidad de atenuadores, pero si necesitamos, lógicamente, bajar, son 30 decibelios, por ejemplo, en un hospital, pues necesitaremos, obviamente, de silenciadores después de la unidad de tratamiento de aire. Cuando sea necesario realizar el control sonoro, habrá que prever el espacio necesario para colocar estos silenciadores. Muchas veces se realizan las instalaciones sin tener en cuenta estos atenuadores y luego no tenemos a posteriori sitio para colocarlos. Normalmente un silenciador suele tener longitudes entre 1 metro y 1,5 metros. Si no dejamos un espacio de 2 metros o cortamos una vez que tenemos la instalación hecha 2 metros de conducto, no vamos a tener espacio para colocar estos silenciadores. Hay que comprobar si es necesario el control de ruido hacia el exterior, por ejemplo, edificios colindantes, edificios de viviendas, UTAs colocadas en cubierta. Si las fuentes sonoras están colocadas en locales cerrados o en falsos techos, se ha de tener en cuenta el ruido radiado a la zona de ocupación, sobre todo unidades en falso techo. Y los puntos conflictivos, que son regeneradores de ruido, son fuentes de ruido, son las curvas, codos y transformaciones, que normalmente son amortiguaciones naturales, pasarían a ser fuentes de ruido si están mal diseñadas. Si no tenemos una curva correctamente diseñada, o un codo que no sea 90, o una transformación que sea muy abrupta, lo que nos va a producir es ruido en lugar de atenuación. Una deficiente situación de las compuertas, compuertas de regulación, compuertas cortafuegos, baterías mal dimensionadas, que sean pequeñas, lo que nos va a ser también es una fuente de ruido. Los ventiladores situados en falsos techos, ligeros, también son generadores, son fuentes de ruido.
las cajas de caudal constante y caudal variable, las unidades de control, que absorben grandes diferencias de presión. No es lo mismo dimensionar una unidad de control para absorber una diferencia de presión de 50 pascales, que es lo más habitual, a que tenga que absorber 100 o 200 pascales. Eso evidentemente se va a traducir en ruido. O las compuertas cortafuegos. Cuidado con compuertas cortafuegos con velocidad de paso muy alta, porque eso lo que nos va a producir es más pérdida de carga y más potencia sonora. Bien, y una vez que hemos empezado con esta breve introducción de teoría, nos metemos directamente con el ejemplo práctico. En este caso, tenemos la unidad de tratamiento de aire y como proyectista, como diseñador, como ingeniería, como instalador, lo primero de todo tenemos que pedir a los fabricantes que nos calculen la unidad de tratamiento de aire y que nos den una serie de datos. En este caso, pues bueno, aquí tenéis un climatizador que obviamente lo he calculado directamente con nuestro climatizador, un TKM50HE, y lo que debemos solicitar siempre al fabricante son 5 datos de espectro sonoro, como son la descarga de impulsión, la toma de impulsión, la toma de retorno, la descarga de retorno y el ruido radiado por los paneles del climatizador. Esos 5 espectros sonoros, que luego estarán ponderados en decibelios A, en la potencia sonora, nos lo tiene que dar siempre un fabricante. ¿Por qué? Porque de esto vamos a partir. La unidad de tratamiento de aire es el corazón de la instalación y es la unidad respecto del cual salen y vuelven tanto la impulsión como la extracción de aire, con lo cual es el elemento primordial del que vamos a partir en el diseño acústico de una instalación. Bien, y una vez que tenemos esos 5 espectros, que son los que tenéis en la parte superior derecha, analizaremos cuál es el crítico, tanto para comenzar con él hasta la unidad terminal, como para la descarga y el control de ruido que emitimos al exterior. En este caso, veis en flechas, tendremos la descarga de impulsión, que es la flecha azul que veis a la derecha, la toma de retorno, que es la flecha roja que veis en la parte derecha, la descarga de retorno, la toma de impulsión, la toma de exterior y el ruido radiado por los paneles del climatizador. Bien, nos quedamos primero en lo que sacamos al exterior. ¿Qué sacamos al exterior? Pues sacamos tanto el ruido radiado por los paneles como la descarga de retorno, como el ruido del ventilador de impulsión que sale por la toma de aire exterior. Esos 3 espectros sonoros son los que tenemos en cuenta para analizar el sonido que emitimos al exterior. Y una vez que tenemos los 3 espectros, que son los que veis a la derecha, la toma de impulsión, descarga de retorno y el ruido radiado, analizamos el más desfavorable. Y el más desfavorable en nuestro caso es la descarga de retorno, que como veis la media ponderada, la potencia sonora en dBAs, ponderadas en la curva A, es de 85 dBAs. Lo cual me voy a centrar en ese espectro sonoro. Bien, ¿y qué voy a tener en cuenta? Pues una de las 2 leyes que se tienen en cuenta en cuanto a los ruidos aéreos, que es en exteriores, en espacios libres, que es la propagación de ruidos aéreos en espacios libres, que cuando no hay un obstáculo, el sonido se propaga en línea recta a partir de la fuente. Si la fuente es omnidireccional, quiere decir que se propaga en todas las direcciones por igual, la propagación obviamente es en todas las direcciones y las ondas de expansión y compresión son esféricas. A medida que se aleja de la fuente hay más superficie, con lo cual la energía se mantiene y como se conserva la energía por unidad de superficie va a decrecer, porque si tenemos más superficie y la misma energía decrece y por lo tanto el nivel sonoro disminuirá. ¿Y cuánto disminuye? Pues bien, en campo libre es de 6 decibelios cada vez que se duplica la distancia a la fuente. En nuestro caso, por ejemplo, a 5 metros pues ya tendremos 6 decibelios, a 10 metros menos 6, a 20 menos 6, cada vez que se duplica,
menos 6 decibelios. Bien, nos vamos a nuestro caso. Teníamos 85 dBAs. Vale, entonces decimos, ¿cuánto tendremos a 10 metros? Pues bueno, a 10 metros ya tendremos, tomando la atenuación de 6 decibelios cada vez que se duplica, pues tendremos 73 decibelios y a 20, 67 dBAs de potencia sonora. Que eso quiere decir que cuánto ruido, cuánta presión sonora tendremos en un edificio o en un local o en una habitación de un vecino, pues bueno, evidentemente, pues ahí llegaremos con nuestro sonómetro o llegará la policía y medirá presión sonora. Esto es potencia sonora, que luego ya sabéis que una medición con sonómetro va a ser bastante menor en cuanto a decibelios, dependerá de las superficies absorbentes y de si se hace la medición, pues normalmente con las presiones bajadas, la atenuación de la presión sonora dentro de ese recinto. Si tenemos 67 y decimos, pues vamos a ir muy justos, ¿no? Porque las viviendas las tenemos muy cerquita, pues entonces, ¿cuál sería la estrategia? Pues sería colocar un silenciador en la descarga de aire. En este caso decimos, bueno, pues vamos a dimensionar, vamos a colocar un silenciador dentro de nuestra UTA de 500 milímetros que atenúe a altas frecuencias. ¿Por qué? Porque normalmente el espectro sonoro de los ventiladores es mayor a altas frecuencias, con lo cual una estrategia de un silenciador que atenúe más a altas frecuencias nos va a ayudar en el control acústico de este ruido. En nuestro caso, fijaros, bajamos ya a 61 dBAs con un silenciador, que a 10 metros se transforma a 49 decibelios y a 20 a 43, con lo cual segurísimo que tenemos ya el control de ruido óptimo para a 20 metros de esta UTA. Bien, nos quedaría un ruido, que es el ruido transmitido a través de los paneles del climatizador, que estábamos en 65 decibelios. Bien, el ruido radiado se atenúa por la ley de masas, se atenúa por masa, con lo cual, ¿por qué? Cuando una onda sonora encuentra una pared, se produce dos fenómenos, el de reflexión de la onda sonora y el de transmisión de la onda sonora a través de la pared a la otra parte, a través de los poros de esa fibra o de esa pared se transmite al otro lado de la pared. Si la ley de masas lo que dice es que el nivel sonoro del ruido radiado es más pequeño cuanto más pesada es la pared. Cuanto mayor densidad tenemos en la pared, más reflexión y menos transmisión vamos a tener. ¿Y cuánto más? Pues fijaos, el nivel sonoro del ruido radiado es tanto más pequeño cuanto más alta sea la frecuencia del ruido incidente. Y una pared tendrá un índice de reducción acústica mayor en las frecuencias agudas que en las frecuencias graves. Cuanto más masa veis en la parte izquierda, que de 25 kilogramos metro cuadrado de densidad a 100 kilogramos por metro cuadrado de masa, atenuamos pues 4 decibelios más cada vez que duplicamos los kilogramos metro cuadrado de la pared. Y lo mismo con las frecuencias. Normalmente calculamos el valor medio de índice de debilitación acústico a 500 hercios. Cuánto para menos frecuencia se disminuye en 4 decibelios y cada vez que duplicamos la frecuencia se aumenta en 4 decibelios el índice de debilitamiento acústico. Con lo cual, en nuestro caso, tenemos 63 decibelios, hemos partido de un espectro sonoro de 85 decibelios, entonces con la masa acústica, con la lana de roca y la chapa de acero que tiene el panel, pues hemos logrado un índice de debilitamiento acústico superior a 25 decibelios. ¿Vale? Eso es lo que hemos conseguido con el panel del climatizador. Una estrategia de reducción de ruido, sobre todo en fan coils o en ventiladores que están situados en
los falsos techos suele ser colocar elementos con alza, con gran cantidad de masa, porque cuanta más masa tengamos, cuanto mayor sea la densidad del elemento que coloquemos entre medio, mayor va a ser la reflexión de aire, del ruido, perdón. Bien, esto es el control acústico de la UTA al exterior. Ahora ya nos vamos a meter con lo que transmitimos en la red de conductos. Pues bien, tendríamos el ruido del ventilador de descarga de impulsión, que es lo que vamos a meter dentro del patinillo. Y, por otro lado, tendríamos el de la toma de retorno, que es el que expulsamos al climatizador. Bien, la mayoría de las veces lo que vamos a tener o lo que vamos a necesitar es calcular un silenciador de descarga a la salida del climatizador. ¿Por qué? Porque normalmente los ventiladores de media ponderada en dBAs suelen tener una potencia sonora superior a 85 decibelios. En este caso hemos calculado óptimamente un ventilador y tenemos 85, pero os encontraréis con climatizadores que tendrán 85, 90, 92 decibelios seguramente. Entre 85 y 90 suele ser un cálculo típico de ventilador o ruido en descarga en impulsión. Y para no tener problemas, y sobre todo porque un silenciador de impulsión es un elemento barato si tenemos en cuenta una instalación, únicamente vamos a tener que colocar un silenciador de impulsión y a veces un silenciador en descarga. Es un elemento, yo siempre lo digo, muy, muy económico comparado con toda la instalación y que nos puede salvar de un problema mayor. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta este silenciador de impulsión y tenemos ruido proveniente del ventilador, luego las correcciones en obra del control acústico, tipo cortar silenciador, cortar conducto, introducir un silenciador a posteriori, el no tener en cuenta la pérdida de carga del silenciador en el ventilador, suele conllevar problemas de no poder colocar el silenciador o que el climatizador da menos caudal de aire porque no hemos tenido en cuenta la pérdida de carga de estos elementos. Bien, aquí veis unos ejemplos de varios silenciadores calculados para nuestro climatizador de 5.940 metros cúbicos hora. Bien, en la primera veis 4 grupos de 3 selecciones, empezando desde la parte superior. A ver, voy a poner el puntero. Vale, ok. Estas 3 primeras líneas corresponden a silenciadores de longitud 1000 con que atenúan más a medias y bajas frecuencias. La segunda parte de 3 líneas de silenciador corresponde a silenciadores de longitud 1500 y que también atenúan más a medias y bajas frecuencias. Y las 2 últimas selecciones corresponden a silenciadores que atenúan más a alta frecuencia de longitud 1000 y 1500. Bien, ¿qué vamos a comparar? Pues lo primero que quiero enseñaros es que cuanto menor es la separación entre celdillas, en este caso serían celdillas de anchura 100 milímetros y la separación entre celdillas de 100 milímetros, lo que estamos realizando es que la velocidad de paso entre celdillas es mayor en estos dos primeros que en este último, que tenemos más separación entre celdillas. Un silenciador atenúa más cuanto más longitud tiene y cuanto menor es la separación entre celdillas. ¿Por qué? Porque la energía sonora se transforma en calor. Lo que hacemos es conservamos la energía, pero intercambiamos la energía sonora por energía calorífica. Cuanto menor es la separación entre celdillas, más forzamos al aire a rozarse, a tener rozamiento con las fibras de lana de roca, que es lo que están rellenos las celdillas de silenciador, más tiempo lo tenemos dentro del atenuador acústico y mayor va a ser ese intercambio de energía sonora en energía calorífica. ¿Vale? Entonces, lo primero que decimos es que cuanto menor es la separación entre celdillas, mayor es la atenuación. En nuestro caso,
¿Veis aquí? Aquí está la salida en dBAs del ruido de aire del silenciador, ¿vale? Tenemos 85 dBAs de ruido incidente y aquí tenéis el ruido de salida. Menor separación entre celdillas, la primera, segunda y tercera, ¿vale? Con lo cual, a igualdad de dimensiones, cuanto más celdillas pongamos y más estrechemos el paso, más atenuamos. Vale, primera estrategia. Pero eso nos conllevará, evidentemente, a tener más pérdida de carga. Bien, segunda estrategia. Cuanto más longitud tenga el silenciador, más vamos a atenuar. En este caso, estáis viendo que son prácticamente 6 decibelios más. Pasar de longitud 1 metro a 1500 nos está reduciendo la salida del silenciador a 6 decibelios menos. Vale. Tercero, cambiar a un silenciador que atenúe más a altas frecuencias. Antes os he comentado, normalmente los silenciadores suelen tener un espectro, los ventiladores suelen tener un espectro sonoro bastante elevado a altas frecuencias. Luego hay que tener en cuenta que cuando corregimos a dBAs, porque aquí tenemos decibelios lineales, cuando corregimos a dBAs tenemos una corrección que es mucho mayor a bajas frecuencias. Le quitamos menos 26, menos 16, menos 8,5, menos 3 a bajas frecuencias, con lo cual el índice de reducción a altas frecuencias es bajo. Entonces, normalmente la estrategia suele ser calcular silenciadores que tengan una atenuación elevada a bajas frecuencias. Entonces, de ahí veis que estamos bajando 2, 5 decibelios, 6 decibelios, únicamente por pasar de un silenciador que atenúa más a bajas frecuencias que a altas frecuencias. Con lo cual, quiero que os quedéis con que a menor separación entre celdillas, más atenuación, que cuanto más longitud, mejor, y que cuanto más atenúe a altas frecuencias, mejor. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el ruido regenerado que emiten estos silenciadores de por sí, que no sea mayor a la salida. Cuidado. Hay veces que no se tiene en cuenta el ruido regenerado y los silenciadores, por el paso del aire a través de ellos, atenúan o emiten un ruido regenerado que hay que tener en cuenta. Bien, los tipos de celdillas, bueno, los voy a poner directamente aquí, son estos. Veis que los que no tienen un elemento de chapa resonador en la celdilla, como son este tipo, es todo lana de roca, atenúan más a altas frecuencias. Los que tienen un elemento de chapa resonador que tapa prácticamente la mitad de la celdilla, atenúan más a medias y bajas frecuencias, perdón. Y los que son todo chapa atenúan mucho más a bajas frecuencias. Normalmente tenemos que analizar cuál es el espectro sonoro de nuestra fuente sonora. Si localizamos que el mayor ruido lo tenemos a medias y bajas frecuencias, nos iremos a este tipo de celdillas. Si nuestro nivel sonoro está más localizado en altas frecuencias, nos iremos a este tipo de celdillas. Bien, normalmente las celdillas, nosotros por ejemplo, como fabricantes de silenciadores, todas van redondeadas. ¿Por qué? Porque la celdilla recta regenera, produce turbulencias, reduce el paso de aire y esa reducción de paso de aire es ruido y pérdida de carga. Con lo cual, siempre hay que evitar las celdillas en ángulo vivo, en canto vivo. Hay que seleccionar silenciadores con esquinas redondeadas para que tenga la menor turbulencia y ruido regenerado, ¿vale? Las celdillas no tienen que ser perjudiciales para la salud, que no sean combustibles, tienen que tener alta capacidad de absorción acústica, tienen que llegar hasta 20 metros por segundo sin desprendimiento de partículas, tienen que estar protegidas con un velo, tienen que estar impregnadas para evitar descomposición y resistencia a la humedad y deben ser higiénicas según norma VDI 6022, ¿vale? Esos son los principales puntos a tener en cuenta. Bien, y una vez que seleccionamos el silenciador de impulsión, lo que tendremos es, aquí a la derecha vais a ver todo el cálculo acústico que os voy indicando. Tenemos una potencia sonora del ventilador, luego hemos seleccionado ya nuestro silenciador de impulsión y tenemos un espectro resultante, que al fin y al cabo la resta de
el nivel sonoro, nuestra fuente de sonido, que es el ventilador, el silenciador, y proseguimos hacia el patinillo. Bien, ¿qué vamos a tener? Pues a partir de aquí tendremos los metros de conducto y las curvas. Estos son amortiguaciones naturales. A partir de aquí tenemos una atenuación en conductos metálicos sin aislamiento. Sabéis que todos los conductos, sean de fibra, sean con aislamiento o sean metálicos sin aislamiento, atenúan. Todos atenuarán menos los conductos metálicos, obviamente, que dependerá de su perímetro y su sección efectiva. Entonces, en función de su perímetro, pues atenuará. Pues bueno, aquí lo veis, que decibelios por metro es muy poquito. Si tenemos conductos metálicos aislados con densidades normalmente 25 milímetros de espesor y densidades de 40-80 kilogramos metro cúbico, pues lo que tendremos es, en función de la dimensión del conducto, pues una atenuación desde 125 a 4000 hercios. Si tenemos conductos de fibra, pues sobre todo si nos vamos a los nuevos tipos de conducto, pues sean Riviera Plus, Neto o de otra marca, pues tendremos más atenuación a altas frecuencias que a bajas. También es importante que tengamos en cuenta la ponderación o la atenuación acústica en decibelios para todo el espectro de frecuencias, y tendremos amortiguaciones, atenuación en codos y curvas a 90, dependiendo también del diámetro del conducto. También en bifurcaciones, salidas, dependiendo de la entrada y la cantidad de bifurcaciones que tenemos. Por ejemplo, una salida de una entrada y dos salidas, tendremos un ratio de un medio. Un ratio de un medio atenúa, por ejemplo, 3 decibelios en todo el espectro de frecuencias. Si tenemos tres salidas, tendríamos un ratio de 0,33, con lo cual llegaríamos prácticamente hasta 5 decibelios de atenuación. Y por último, la unidad terminal, el difusor, la rejilla, cualquier elemento que impulse aire a la sala tiene una atenuación por reflexión. Cuanto menor sea la sección efectiva de esta unidad terminal, mayor va a ser la atenuación por banda de frecuencia, y sobre todo a bajas frecuencias, que es donde atenúa. A partir de 500.000 hercios ya no atenúan. Su mayor atenuación es con bajas secciones efectivas y a bajas frecuencias. Bien, seguimos con nuestro estudio acústico. Ya tenemos del espectro resultante 1, que era la salida de nuestro silenciador, hemos introducido las amortiguaciones naturales. Por ejemplo, aquí tenemos un patinillo con 37 metros de conducto metálico. Pues aquí tenéis nuestra atenuación para todo el espectro de frecuencias. Tenemos 3 codos a 90, con lo cual introducimos también su atenuación, y tenemos un espectro resultante después de las amortiguaciones naturales, que es nuestro espectro 2. Bien, hasta aquí amortiguaciones naturales. Ahora nos metemos con las fuentes de ruido. Pasamos una compuerta cortafuegos. Las compuertas cortafuegos son elementos regeneradores de ruido. Siempre que seleccionemos una compuerta cortafuegos, que normalmente se suelen seleccionar para la dimensión de conducto, cuidado con el ruido. Aquí os doy un ejemplo que todos los fabricantes tenemos que indicar el ruido de nuestra compuerta cortafuegos en toda la banda de frecuencia y ponderado en dBAs. ¿Por qué? Porque este ruido dependerá de la potencia sonora, de la velocidad de paso de aire a través de la compuerta cortafuegos. Aquí lo veis, que dependiendo de la dimensión de compuerta cortafuegos, bueno, en nuestro caso está realizado para nuestras compuertas cortafuegos, la FK2EU, tenemos, cuanto mayor es la velocidad de paso a través de la compuerta, mayor es la potencia sonora regenerada por la misma compuerta cortafuegos. Sobre todo, dimensiones grandes, velocidades de paso típicas de bajantes, de patinillo, estamos en potencias sonoras cercanas a 50 decibelios.
Una vez que hemos entrado a planta, que ya son dimensiones más pequeñas, de 200 por 200 hasta 500 por 50, fijaos que las compuertas cortafuegos, la potencia sonora suele ser de 40 a 39 decibelios, con lo cual es un ruido, una potencia sonora totalmente admisible. Pérdida de carga. Cuanto mayor sea la velocidad, lógicamente mayor pérdida de carga. Cuidado con compuertas de 200 por 200 que velocidades de paso muy elevadas pueden llegar a 40 y hasta 50 decibelios dependiendo del tipo del fabricante de compuertas cortafuegos. Bien, pues seguimos. Teníamos nuestro espectro resultante 2, le metemos el elemento de fuente de ruido que es nuestra compuerta cortafuegos, en este caso la misma dimensión del conducto, y tenemos nuestro espectro resultante. Sabéis que para saber cuál es el espectro resultante en cada frecuencia, cuando la diferencia entre los decibelios del espectro 1 respecto al espectro 2 es mayor a 10 decibelios, se coge siempre el mayor. Si es menor a 10 decibelios, entonces le sumaremos a la fuente mayor un índice de decibelios en función de la diferencia. Por ejemplo, dos fuentes sonoras iguales se suman 3 decibelios. Si la diferencia es de un decibelio 2,6, así hasta una diferencia de 10, que únicamente se le suman 0,4 decibelios. Entonces, cuidado con esa suma o el espectro resultante, porque si es exactamente igual, lo que haremos es aumentar los decibelios. Todo lo que la diferencia en cada frecuencia sea menor a 10 decibelios, lo que va a hacer es incrementar la potencia sonora para cada banda de frecuencia. Bien, otra fuente de ruido, las unidades de control. En este caso, tendríamos un regulador de caudal variable que me va a mantener un caudal de aire, en este caso de 5.940 a la entrada de planta. Aquí veis una diferencia que es unidad de control con silenciador y sin silenciador. Veis que simplemente este regulador emite un ruido regenerado por el paso de aire a su través para mantener ese caudal de aire. Será mayor cuanto mayor sea la presión diferencial que tenga que mantener. Fijaos, un aumento de 50 pascales, que era lo que os comentaba antes, supone un aumento de 4 decibelios. Cada vez que se aumentan 50 pascales, se aumentan 4 decibelios el ruido regenerado. ¿Y cómo lo tenemos que mantener? Si este espectro es elevado, incluso mayor que el espectro sonoro del ruido incidente, lo que tenemos que colocar son secciones atenuadoras. La sección atenuadora lo que va a hacer es bajarnos este ruido de aire generado hasta un nivel óptimo. En nuestro caso, fijaos, el dejar solo la unidad de control o colocarle la sección atenuadora, aquí en este caso estamos hablando de reducciones de 15 decibelios. Con lo cual, esto, por ejemplo, 48, 50 dBA sería un ruido aceptable después de la unidad de control. 60, 61, 65 sería mucho. Evidentemente, no sería mucho si lo colocamos lejos de la unidad terminal. Pero si estamos cerca de la unidad terminal, tenemos que colocar siempre secciones atenuadoras después de las unidades de control. Bien, bueno, esto es lo que os tiene que dar el fabricante, muy importante. Nos tiene que dar el espectro del ruido regenerado y del radiado de la carcasa. Antes os he comentado que el ruido radiado va a ser muy importante si tenemos la unidad de control encima de las cabezas, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a tener siempre en cuenta. También no solamente el generado, sino el radiado por la carcasa. Pero ese ruido radiado nos lo quitaremos con masa. Necesitaremos disponer de elementos de alta densidad, de alta masa, colocados encima de las placas de techo. Bien, pues espectro resultante a la salida y ahora ya hemos entrado en planta. Tenemos un elemento de control que nos mantiene el caudal de aire dentro de la planta y a partir de aquí tenemos nuestras amortiguaciones naturales del conducto. Aquí ya pasamos de conducto metálico a conducto de fibra aislado. Tenemos 10 metros de conducto antes de la entrada a la sala, 3 codos a 90, bifurcaciones y una unidad terminal que es un difusor rotacional.
Un difusor rotacional pues tiene 0,25 metros cuadrados de área efectiva aproximadamente, con lo cual nos atenúa bastante a bajas frecuencias. Y con todas estas amortiguaciones naturales dispondremos de, o tendremos un espectro resultante, el espectro 5, que es el que transmitiremos a través del difusor de la unidad terminal. Bien, este espectro que veis aquí es en decibelios, no en dBAs. Ojo, hasta aquí, desde el silenciador hasta el final, lo que hemos hecho es realizar el cálculo acústico en decibelios, decibelios lineales. Y una vez que llegamos al final, a nuestro difusor, hacemos la corrección a dBAs. Hacemos la ponderación a la curva A. ¿Y cómo lo hacemos? Pues restándole una cantidad fija establecida en función de nuestra frecuencia. Antes os he comentado que la corrección a decibelios A era mucho mayor en bajas frecuencias que en altas frecuencias, ¿vale? Entonces, esto es siempre fijo, menos 26, menos 16, menos 9, y con esto tenemos un espectro resultante en decibelios A. Haciendo la suma logarítmica de esta resultante, nos dará una potencia resultante. Esto que veis aquí, 27 dBAs, ¿vale? Que no tiene por qué coincidir con nuestro difusor. Siempre que tenemos un difusor o siempre que un fabricante os da datos de potencia sonora, ojo, potencia, no os tiene que dar presión, os tiene que dar siempre potencia. Si nos vamos a una tabla de selección rápida, a un catálogo, etcétera, calcularemos, oye, calcúlame el difusor rotacional para 500 metros cúbicos hora y os damos, pues mira, son 33 decibelios, 25 pascales. Digo, vale, pues ya está. No siempre vamos a escuchar esta potencia, esta presión sonora. Lo que tendremos es esta potencia, tendremos otra proveniente del climatizador, que es todo este estudio acústico que hemos hecho, y luego hacemos la diferencia, 33 menos 27, 6. 6 decibelios de diferencia, tenemos que sumar 1 a la mayor fuente. La mayor es 33 más 1, 34. Esta es la potencia sonora total que saldrá por nuestro difusor. Bien, y ahora lo queremos pasar a presión sonora. La presión sonora dependerá de dónde está situada esta unidad terminal. Si está en el centro de la sala, el coeficiente director, el coeficiente de direccionabilidad del difusor de la sonda sonora es 1. Si está situada cerca de una pared es 2. Si está en una esquina es 4. Y si está en una esquina y pegada al techo es 8. Entonces, nos iremos a unas gráficas y en función de el factor de dirección, dónde está situado el difusor, la distancia de la persona que está con el sonómetro al difusor, dependiendo de la superficie de absorción acústica del local, nos va a dar una absorción en decibelios del local. En este caso, imaginemos, estamos situados con el sonómetro a 3 metros del difusor. Subimos. Tenemos un difusor colocado en el centro de la sala. Coeficiente, factor de dirección, 1. Tenemos 20 metros cuadrados de superficie absorbente, paredes, mobiliario, suelo, moqueta, etc. Bien, pues mi sala me atenúa 8 decibelios. Lo digo porque siempre se suele tomar como referencia 8, pero eso no siempre es verdad. O sea, es verdad si hacemos todo lo que os estoy diciendo yo ahora. O sea, tenemos que tener en cuenta todos estos factores. La distancia a la fuente, el factor de direccionabilidad del difusor, la absorción en el local y nos da el dato de absorción acústica. En nuestro caso ha coincidido que es 8, con lo cual 34 decibelios, que es nuestra potencia sonora, menos la absorción en el local, menos 8, 26. Esa es la presión sonora que vamos a escuchar de un difusor de potencia sonora 34 decibelios si yo me coloco a 3 metros con un sonómetro en la sala. ¿Y con qué me tengo que comparar? Pues bien, lo que me voy a ir es al documento básico del código técnico, documento básico HR de protección frente al ruido, el 3322 o el 3332, que lo primero,
nos dice los valores de nivel de potencia sonora máximo de un equipo que meta ruido, unidad interior o unidad terminal de impulsión de aire situado en un local, debe de ser siempre menor que el valor nivel sonoro continuo que veis en esta tabla. En este caso estamos en una oficina, lo que nos dice es que la potencia sonora de los elementos interiores tiene que ser menor a 45. Esto lo dice el código técnico. Con lo cual tenemos el difusor rotacional, lo hemos calculado a 34 dBA de potencia sonora, cumplimos. Fenomenal. Y ahora me voy. Nivel de presión sonora. Me voy a la UNE CR 1752, nos vamos a oficinas y tenemos 3 categorías, A, B y C. Esto no son decibelios A, B y C. Eso significa la categoría A es un nivel de alta exigencia en cuanto a sala, B, nivel de exigencia media, C, nivel de exigencia nivel moderado. En nuestro caso nos vamos al nivel de exigencia media, que es 40 dBA de presión sonora. Es lo que me deja la norma. Con lo cual, tengo, antes tenía 34 menos 8, 26, es menor que 40, con lo cual cumplo perfectamente código técnico y la normativa UNE en cuanto a la presión sonora admisible. Entonces, mi sala es ok, mi cálculo acústico es válido y si aquí imaginemos que nos diese más de 40 dBA, lo que nos vamos a ir es, volveremos a nuestro estudio acústico, volveremos al silenciador de impulsión y si necesitamos 500 milímetros más, lo que haremos es seleccionar en lugar de 1 metro de 1500. Y si necesitamos 2 metros, pues pondremos 2 metros, ¿vale? Entonces, esa es la estrategia acústica. Empezamos por el climatizador, acabamos con la presión sonora y si necesitamos una atenuación más, introducimos o menor ruido regenerado o más atenuación acústica. ¿Vale? Pues muchas gracias. Yo creo que ha acabado justito. Así que si Tenemos tenemos... algunas preguntas que voy a aprovechar ahora y voy a preguntarte, ¿vale? Para que puedas dar respuesta. Carlos Descalzo nos pregunta, ¿la dirección del flujo de aire influye en la atenuación? ¿Cómo se puede calcular? La dirección del flujo de aire, bueno, en la red de conductos no influye en la atenuación, porque en la red de conductos está claro que está completamente direccionado, ¿no?, hacia el elemento atenuador, que es el silenciador. La dirección de aire influye en la absorción acústica de la sala, sobre todo en la presión sonora. O sea, no influye tanto en la potencia sonora, sino que influye en la fórmula que os he indicado antes. Espera, lo he hecho para atrás, la presentación. Influye aquí. Una vez que tenemos un espectro acústico que impulsamos dentro de la sala, la situación de la unidad terminal es crítica en cuanto a, a lo que nosotros escuchamos. ¿Por qué? Porque, fijaos, aquí la unidad, la energía, antes os he comentado que la energía sonora se mantiene constante, pero se atenúa en función de la distancia a la fuente de origen. Cuando tenemos la unidad terminal o la rejilla situada muy cerca de una pared, lo que se produce no es una atenuación, sino que es una reflexión de aire. Con lo cual, lo que hacemos aquí es aumentar la velocidad de salida de ese espectro sonoro. Si aumentamos la velocidad, lo que hacemos es aumentar la distancia necesaria a la cual podemos lograr un mismo nivel sonoro respecto a si colocamos esa fuente omnidireccional. Con lo cual sí que influye, no tanto en la red de conductos, sino que en la sala. Fijaos aquí que esto es 1. Si yo aquí el nivel de absorción de local es 8. Si en lugar de pasar de factor de dirección 1 pasamos a nivel 8, que es situado pegada a una pared y en una esquina, para la misma, para 20 metros cuadrados, pasaremos a que la reducción acústica de la absorción del local pasará a ser a 5, con lo cual la presión sonora que yo voy a escuchar, en lugar de ser de 26, pasará a ser de 29 decibelios. Entonces, fijaos la importancia de colocar un difusor en el centro de la sala o colocarlo cerca de la pared. Vale, otra pregunta que hemos registrado
¿Podéis comentar cómo deben limpiar los silenciadores, tanto rectangulares como circulares? Bien, normalmente los silenciadores, los que están intercalados en conducto, la única manera de poder limpiarlos es con aire a presión, ¿no? O sea, si introducimos, si tenemos aberturas antes y después del silenciador, los típicos registros de conducto, y podemos introducir pues una pistola de aire comprimido y limpiarlo a presión, ¿no? Pues la superficie, el velo de fibra de vidrio es higiénico, el que, el que recubre las celdillas de silenciador circular o la lana mineral de los silenciadores circulares, con lo cual evita el desprendimiento de partículas y evita la proliferación de hongos y microorganismos dentro de en la superficie de esa celdilla, con lo cual únicamente con el mismo aire o aumentando la velocidad de aire en el conducto podemos limpiar ese silenciador. Pero, repito, no es un elemento que tengamos que mantener, no es uno de los elementos mantenibles dentro de la instalación porque no se adhieren las partículas a su superficie. Vale. Nos preguntan también qué software hay para realizar el cálculo acústico. Bien, el software, nosotros, por ejemplo, como fabricantes no tenemos ningún software de cálculo acústico, lo que tenemos es un software para cálculo de cada uno de los elementos integrantes dentro de la red de conductos. Quiero decir, tenemos un software, el Easy Product Finder, que luego Yolanda os pasará el enlace cuando finalice esta presentación, que podéis calcular tanto el silenciador como la compuerta cortafuegos, como la unidad de control, etcétera, el software de cálculo de silenciadores, pero no disponemos de un cálculo acústico. En nuestro caso, simplemente con una hoja Excel en el cual introduzcáis todos los elementos, todos los espectros sonoros, pues simplemente es cuestión de ir restando, ¿no? El ir restando las amortiguaciones naturales que os dará el fabricante de conductos y las fuentes de ruido que os dará el fabricante de elementos de ventilación y de climatización, ¿no? Entonces, pero no disponemos de un espectro, de un programa para cálculo acústico. Sé que en el mercado hay y que en la web hay, pero no dejan de ser como una hoja Excel, porque lo que debéis hacer es pedir a los fabricantes el espectro sonoro de potencia, muy importante de potencia, y simplemente ir introduciéndolo en la hoja Excel y hacer las comparaciones de el espectro acústico incidente, el que sale del elemento de climatización y las amortiguaciones naturales. Pues no tenemos más preguntas. No sé si hay algún oyente más que quiera trasladarnos alguna duda antes de que demos por cerrada la sesión. Deciros, mientras tanto, se suma alguna pregunta más, que lo que es la presentación, grabación y documentación relativa a esta formación la subiremos como siempre a MyTrox dentro del apartado de formación, la carpeta de biblioteca y videoteca de documentación de nuestros cursos, dándonos un pequeño margen de acción, es decir, a partir de mañana ya tendréis la documentación allí subida, ¿vale? Vale, pues parece ser que no hay más preguntas. Podemos dar por cerrada la sesión del día de hoy. Gracias, Roberto, y gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta formación del día. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego.